Grandes iniciados de la historia. Moisés. Moisés surgió en la historia hacia el año 1400 a.C. de Jesús de Nazaret. Fue el mayor profeta, legislador y líder espiritual hebreo. Dice el Zohar: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta el día perfecto. Descendiente de la casa de Leví y protegido por sus padres de la ira del faraón egipcio, lo depositaron en una canastilla en las aguas del río Nilo. Entre los juncos fue rescatado por la hija del faraón, quien lo adoptó. El nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Esta frase tiene doble lectura, la primera histórica y la segunda para los iniciados, que logran sus objetivos espirituales a través de las aguas seminales, en sus diferentes fases, también llamado el mercurio filosofal. Moisés fue criado por la hermana de Ramsés II, quien le facilitó una educación privilegiada entre los templos egipcios, de modo que para él nada había velado. Heredó la ciencia sagrada de los iniciados egipcios. El zoroastrismo ejerció una gran influencia notable sobre el judaísmo y a través de él en el cristianismo. Igual que se convirtió San Pablo tras su caída de su caballo camino a Damasco y cambió radicalmente su anterior vida, así el llamado de la justicia acudió al corazón de Moisés al ver al pueblo hebreo oprimido. En el judaísmo, Moisés fue el hombre confiado por Dios para librar al pueblo israelita de la esclavitud egipcia y llevarlo en éxodo hacia la tierra prometida, al mismo tiempo que procesaba su propia obra. El tiempo histórico y simbólico se fundió con magníficas claves esotéricas. El iniciado debe purificarse para guiar al pueblo. Moisés recibió la Cábala en el Sinaí como conocimiento revelado. Pues la verdad solamente puede ser alcanzada mediante la revelación, ya que el método empírico es imperfecto y los sentidos humanos se encuentran a disposición de la mente sensual. La historia y vida de Moisés es narrada en la Biblia, en la Torá o el libro de las inspiraciones proféticas. A Moisés se le atribuye la escritura de los 5 primeros libros bíblicos, llamado el Pentateuco, donde Moisés triunfa en todas las pruebas. Siguió la palabra de la Torá que dice: observad que cada día, tan pronto como empieza la jornada, cierto pájaro despierta en un árbol del jardín del Edén y llama 3 veces sucesivas, y la ramita en la que está sentado se mantiene derecha, y entonces un heraldo proclama en alta voz: la advertencia es para vosotros, oh gobernantes del mundo. Hay entre vosotros quien mira sin ver, que están de pie sin saber lo que los sostiene y no consideran la gloria de Dios. San Jerónimo dijo que el Génesis contiene tantos secretos como palabras. Bien sabemos que la Biblia es un libro sagrado codificado, solo comprensible para quienes ejecutan la gran obra. En la Biblia están contenidas las claves y los principios religiosos del mundo. Moisés recapituló en ella el pasado heroico del pueblo hebreo. Como iniciado y profeta, trasladó la antorcha de los misterios desde Egipto a Israel. Los patriarcas hebreos Abraham, Jacob e Isaac eran reyes de la ciudad caldea de Ur, próxima a Babilonia. La leyenda de Israel los agrupó en una sola familia cuando en realidad fueron jefes de diversos pueblos y de épocas distintas. El nombre de Israel contiene las iniciales esotéricas de la Trinidad Divina, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o su desdoblamiento en la Divina Madre. Porque Is es Isis, o Madre Divina Kundalini, esposa y parte del Espíritu Santo, fuego devorador
en la muerte psicológica. Ra es el Hijo o Cristo íntimo, el Sol que sabe reinar en su cénit y descender a los estratos subconscientes del hombre para redimirlo. Y Él es Él, el Padre, el anciano de los días, la bondad de las bondades. La vía iniciática en la tradición esotérica y oculta de Israel contiene elementos afines a Egipto, Caldea y Persia. Expresa su peculiaridad en la Cábala, impresa en el Zohar y en el Sefer Yesira. Así dice el Zohar: felices son los hijos de Israel, a quienes el Santo, bendito sea, dio la Torá, por cuyo estudio pueden hacerse conocer todas las sendas escondidas y se les pueden revelar los misterios sublimes. Cuando la Biblia ilustra el sueño de Jacob con su escalera misteriosa por donde circulan los ángeles, muestra un paralelismo de la visión de Hermes en el proceso ascendente y descendente de las almas. A Moisés le correspondió portar la llameante luz del Sinaí y del Horeb. Su espíritu recto, inflexible, tímido y silencioso era enigmático. Tuvo que pasar unos años de soledad y de meditación antes de emprender su vía pública. Se casó con Sefora, hija del sabio Jetro. En su camino probatorio estudió los libros sagrados hebreos, etíopes y caldeos. Escribió el Sefer Bereshit, o libro de los principios, redactado en jeroglíficos egipcios. Comprendió que el alma es una luz velada. Cuando se le abandona se oscurece y se apaga, pero cuando se vierte sobre ella el óleo del santo amor, entonces se enciende como una lámpara inmortal. Is, Ra, El y Moisés son inseparables. Sus escritos predican en lo externo y en lo interno, creando alma y espíritu, con frases sencillas y llanas o con sílabas mágicas donde el iniciado asentó su pensamiento. He aquí la lengua sagrada de la Cábala. Mediante ella, el ser humano se asoma a la comprensión de lo divino y empieza a intuir la misteriosa y sagrada correspondencia entre Dios y el hombre. En el silencio interior, Moisés escuchaba la voz de Dios que le decía: «Ve hacia el orbe», y atravesando valles y barrancos, halló una caverna. El suelo ardía bajo él, y el ángel le requirió: «Descálzate», y fue armado con una espada de fuego. Así fue su iniciación. De repente y sin aviso se encontró envuelto en una nube de color de fuego. Por un instante pensó que estaba en medio de un incendio. Inmediatamente se dio cuenta que la luz estaba dentro de él mismo. Le sobrevino un sentimiento de exaltación, de inmensa alegría, acompañada de una iluminación intelectual imposible de describir. Comprendió que el cosmos no era una materia muerta, sino una presencia viva, y que el alma del hombre era inmortal. Provisto de la fuerza iniciática, comenzó el éxodo como un periplo de su heroísmo en su propio proceso interno. Su impulso estaba en el arca de la alianza o arcano AZF, y mediante la alquimia levantó la vara de su columna vertebral en el desierto de la íntima soledad. Dice el maestro Saint-Germain: el significado interno de la alquimia es simplemente una composición total, lo que implica la relación entre la totalidad de la creación y las partes que la componen. Así pues, cuando se la interpreta correctamente, la alquimia trata sobre el poder consciente de controlar las mutaciones y transmutaciones en el interior de la materia, la energía y de la vida misma. Es la ciencia del místico y el punto fuerte del hombre autorrealizado, quien tras haber buscado ha descubierto que es uno con Dios y está dispuesto a desempeñar su papel.
Moisés organizó al pueblo con justicia y equidad, aun soportando la incomprensión, calumnias y hasta traiciones, como todos los iniciados. Grabó la ley divina en su piedra filosofal, habló en cábala numérica a los 70 ancianos protectores del arca y destruyó la idolatría. Según el Zohar, el pecado de la idolatría tiene su raíz en el hígado, que es el asiento de la ira, y se ha establecido que caer en una pasión es como adorar ídolos. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: Elohim es el uno manifestado. Moisés prohibió hacer imágenes de Elohim, mas nunca prohibió cincelar o alegorizar al manifestado. Resulta imposible simbolizar al incognoscible, empero al manifestado, al conocido Elohim, sí se le puede alegorizar. Moisés hizo muchos milagros y Jehová lo protegía en forma de nube brillante o de otras maneras. Como todo superhombre, los fenómenos extraños le acompañaron siempre. Practicó la justicia con misericordia y con prudencia. Según el Dr. Lightman, solamente llegando a conocer nuestra propia naturaleza interna podemos conectarnos con la naturaleza de Dios, pues somos nosotros mismos la clave que une al macrocosmos con el microcosmos. Moisés dominó a los magos y los superó en sus retos, condujo al pueblo a la tierra prometida y, según Aranegui, una nueva visión actúa en correspondencia con las grandes verdades que hasta entonces se habían encontrado ocultas en la mente lógica del hombre. Y es entonces cuando esa misma mente se ilumina y recuerda lo que el sueño del olvido había mantenido oculto hasta ahora. El conocimiento de su naturaleza divina ha estado siempre ahí, dentro del hombre, esperando ser despertado. Cuando el tiempo dispuso, Moisés designó a su sucesor, bendijo a las 12 tribus, símil de las 12 constelaciones zodiacales, y se retiró a disfrutar de la morada de la paz en el monte Nebo. Siguiendo el consejo de Huxley, siéntate ante los hechos como un niño pequeño y prepárate para desechar cada una de las nociones preconcebidas. Sigue humildemente a donde quiera y a cualquier abismo a donde la naturaleza o Dios te lleve, o no aprenderás nada. Pues según Eleazar, mantenerse en silencio es el medio para construir el santuario de arriba y el santuario de abajo. Oh Señor nuestro Dios, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. El Santo, bendito sea.